Reciban todos una cordial bienvenida a la casa del Señor. Me da mucha alegría poder verlos. El Señor nos ha guardado y estamos nuevamente aquí para aprender un poco más lo que nos dice su palabra. Así que, ¿qué les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor? Y le pedimos que sea Él haciéndonos ver aquellas cosas que necesitamos todavía transformar. Que el Señor nos transforme, nos cambie. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos das el gozo, Señor, y el privilegio de estar en tu casa, Señor, y poder reunirnos como tu iglesia, Señor. Poder alabarte, poderte bendecir, poder entregarnos delante de ti, Señor. Porque tú eres fiel, Señor, tú nos has escogido, nos has salvado, Señor, y esto a nosotros nos da el compromiso, Señor, de rendirte a ti todo el honor, toda la alabanza, Señor, porque tú eres fiel y para siempre, Señor, es tu misericordia. Guíanos en este caminar, Señor, de la vida cristiana y danos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Cuenta el pastor Miguel Núñez en uno de sus sermones una historia que me impactó mucho y creo que va a ser de mucha bendición también para nosotros. Y él relata la experiencia de un pastor rumano que se llamaba Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Él murió en el año 2001 y tuvo una experiencia bastante difícil y dura durante su tiempo de ministerio. Pasó 14 años en prisión por mantenerse firme predicando el Evangelio. Y eso es lo que nosotros estamos empezando a ver también el día de hoy. Eso pasó hace muchos años atrás. Mucha gente en Europa, en distintos países, ya no pueden predicar libremente el Evangelio porque si predican o se van en contra de alguno de los principios de este mundo, los cogen presos y no los sueltan. En una ocasión, durante una visita a Estados Unidos, este pastor Wurmbrand sostuvo una conversación con uno de los pastores que le abría las puertas de su iglesia, el pastor Ken Hughes, conocido como el autor del libro Disciplinas de un hombre piadoso. En medio de ese diálogo, Wurmbrand le hizo una pregunta sencilla, porque muchas veces podemos tener la confianza de que estamos predicando bien y que estamos predicando la palabra del Señor, pero él le dijo lo siguiente: ¿son ustedes una iglesia que cree la Biblia o una iglesia que vive la Biblia? Permítame repetirle esa pregunta porque probablemente nos haga reflexionar en todo este mensaje. ¿Son ustedes una iglesia que cree la Biblia o una iglesia que vive la Biblia? Esa pregunta no trataba de buscar información, no trataba de dar una respuesta específica, sino más bien provocar en este pastor y en su congregación un tiempo, un momento de reflexión. Porque creer la Biblia, hermanos, y predicar la Biblia es importante, es fundamental para toda iglesia que quiere crecer sanamente. Pero vivirla implica obediencia, implica compromiso, implica fidelidad, incluso cuando hacer estas cosas nos van a costar. Hemos hablado muchas veces de que la vida cristiana no es algo fácil. No es simplemente levantarse por la mañana y decirle gracias, Señor, por este día. La vida cristiana requiere sacrificio, requiere compromiso, requiere obediencia. Y muchos afirman creer en la palabra de Dios, pero la verdadera evidencia, hermanos, se ve cada día que nosotros vivimos para la gloria del Señor.
Cada día que nosotros vivimos para agradarle a Dios. Cada día que hacemos lo que Él nos dice en su palabra. Y esa misma pregunta se nos presenta hoy a nosotros como iglesia de Cristo. ¿Solo creemos lo que dice la Biblia o realmente la estamos viviendo? ¿Creemos solamente lo que dice la Biblia o realmente estamos esforzándonos después de la gracia recibida? Porque hemos recibido la gracia del Señor, hemos creído, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero día a día, hermanos, la vida cristiana requiere de esfuerzo y de obediencia. Así que la primera cosa que vamos a mirar en este pasaje es que la iglesia que obedece la palabra de Dios ejerce disciplina con firmeza, pero con amor. Así que leamos y abramos nuestras Biblias en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 3. Y el día de hoy estaremos culminando esta segunda carta. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3. Veamos desde el verso 14 hasta el 18. Y ustedes se han de preguntar, ¿y por qué el pastor ahora nos está hablando de disciplina? ¿Quién quiere disciplinar? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Todos lo tienen? 2 a los Tesalonicenses 3, desde el versículo 14 dice lo siguiente: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Fíjense lo que el apóstol Pablo en el versículo 14 dice: si alguno no obedece. Se dan cuenta que en la vida cristiana uno de los compromisos más grandes que tenemos es obedecer lo que dice su palabra. Y por eso hemos dicho que la iglesia que obedece, hoy día vamos a hablar de obediencia. La iglesia que obedece la palabra de Dios debe ejercer disciplina con firmeza, pero también con amor. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Que si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice, a ese ténganlo en cuenta, señálenlo. No es que vamos a coger el dedo y le vamos a hacer así, no. Señaladlo, fíjense en él, ¿no? Una cosa muy importante que vemos en este pasaje es que cuando alguien persiste en andar desordenadamente, es decir, persiste en alguna cosa que la palabra claramente dice que no debemos hacer o no debemos andar, quizá daña la comunión dentro de la iglesia o refleja algún tipo de rebeldía o desobediencia a lo que dice la palabra, porque aquí la obediencia no es al pastor. La congregación no debe hacer lo que dice el pastor. El pastor debe ser un vocero de Dios y en ese sentido la iglesia debe sujetarse al pastor. Porque el pastor debe ser un vocero de Dios, pero aquí la obediencia no era ni a los apóstoles, ni a los pastores, ni a los líderes, era a la palabra de Dios que salía en boca de estos apóstoles o en boca de estos pastores. Y cuando suceden estas cosas que estamos diciendo, hermanos,
lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es que no podemos actuar con indiferencia. Cuando yo veo que mi hermano, porque aquí dice que lo tratemos no como enemigo, sino como un hermano. Cuando yo veo que mi hermano está viviendo de una manera desordenada, nosotros tenemos toda la responsabilidad de amonestarlo y hacerle ver el error en el que él está. No es que lo vamos a coger y lo vamos a poner en una esquina, lo vamos a avergonzar o lo vamos a hacer pasar aquí adelante y le vamos a decir un pocotón de cosas, no. Pero la palabra del Señor dice que debemos tenerlo en cuenta, dice debemos señalarlo. Y aunque aquí dice algo que para nosotros puede sonar un poco duro, es palabra de Dios, hermanos. Dice aquí, y no os, ¿qué dice el versículo 14? Y no os juntéis con él, dice, miren, para que se avergüence. Porque a veces, hermanos, podemos encontrarnos con personas que haciendo cosas malas, en lugar de decir voy a apartarme del pecado, voy a apartarme de lo malo, no tienen vergüenza y siguen en la misma conducta, siguen en la misma actitud, cuando lo que debe suceder en el corazón de un creyente cuando hace lo malo es avergonzarse. Algo no está funcionando bien en mí si yo haciendo lo malo no me avergüenzo. Algo no está activado en mí. Y lo que dice el apóstol Pablo es ayudémosle. Que eso se active en su vida para que él tenga cuidado de que no está andando por el camino del Señor. Y aunque pareciera, hermanos, de alguna manera un acto un poco duro, un poco frío, en realidad lo que demuestra es que nos interesamos por esa persona. Pero dice el versículo 15, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. No es la primera vez, hermanos, que hablamos acerca de disciplina en la iglesia. No es la primera vez que vemos un texto que hable de estas cosas. No nos gusta. A mí no me gusta hablar de esto. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Porque si, hermanos, estamos solamente esperando que se nos diga lo que nos gusta, entonces no vamos a recibir palabra de Dios, vamos a empezar a recibir palabra humana, palabra de hombres. No es la primera vez que vemos un texto que nos habla acerca de no actuar con indiferencia ante el pecado o ante algo que dañe a la iglesia. Debemos preocuparnos, debemos hacer algo, eso debe a nosotros despertarnos para ayudar a aquellos que están así, incluso si somos nosotros mismos los que estamos en pecado. Porque el Señor Jesucristo lo primero que hace es decirle a los fariseos o aquellos que se creen santos, es primero mira tu propia viga. Mira la tremenda cosa que tienes en el ojo antes de ver lo que tiene tu hermano. Pero debemos hacerlo. Eso no significa que no debemos llamar la atención. En palabras del Señor vemos lo que dice Mateo capítulo 18, versos del 15 al 17. Mire lo que dice Mateo 18, versos del 15 al 17. Si nosotros pensábamos que el apóstol Pablo es un poco exagerado, si pensábamos que el apóstol Pablo es un poquito bravo, un poquito duro, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y déjalo nomás, que algún rato se le ha de pasar. Si tu hermano peca contra ti, déjalo nomás, que igual tú le demuestras el amor diciéndole que no está haciendo nada. No. El Señor Jesucristo le dice, repréndele. Si hay algo, hay una versión que dice, hay un pasaje que dice, si tu hermano peca, ni siquiera contra ti, si tu hermano peca.
tenemos la responsabilidad de decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Dice, estando tú y él solos, ¿no? Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mis amados hermanos, esto es algo que el día de hoy en muchas iglesias ya no se hace. Ya no se hace porque hemos priorizado más el hecho de tener gente pasiva, gente que simplemente viene a escuchar y a quienes no queremos llamar la atención con tal de que no se sientan incómodos y de pronto se nos vayan a ir de la iglesia. Y si teníamos 20 pelagatos, ahora tenemos ya 15 porque le llamamos la atención a 5 y los 5 se nos fueron. Los pastores estamos a veces más preocupados en la asistencia de la iglesia antes que en la salud de la iglesia. Dice aquí el Señor Jesucristo, repréndele, y eso es lo que debemos hacer. No solamente los que estamos pastoreando, sino todos nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, y Dios utiliza estas reprensiones, estos llamados de atención para que la iglesia se perfeccione. ¿Cómo se perfecciona la iglesia si la iglesia no se ayuda a sí misma a sanar o a guiar, a dejar el pecado? No me imagino, hermanos, una iglesia donde el pastor de esa iglesia sea el Señor Jesucristo y el copastor sea el apóstol Pablo. Imagínense si nosotros estuviéramos ahí sentados y el Señor Jesucristo sea el que esté pastoreando y el apóstol Pablo esté ahí al frente como copastor. A veces uno quiere un pastor bonachón, quiere un pastor sonriente, quiere un pastor que no nos diga nada, un pastor que tenga carisma, un pastor que siempre nos abrace y nos sobe la cabeza. ¿Qué sería que el Señor Jesucristo sea el pastor de la iglesia de Antioquía? ¿Qué sería que el apóstol Pablo esté aquí pastoreando también? ¿Cómo nos disciplinaría en caso que necesitemos? ¿O cómo nos corregiría en caso de que necesitemos corrección? Mire lo que dice 1 Timoteo 5:20. Mire lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. A los que persisten en pecar, ¿qué dice? Nuevamente el término. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Miren lo que estaba dispuesto a hacer el apóstol Pablo, y eso es lo que le enseña a Timoteo. Tú como pastor de esa iglesia, si alguien persiste en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. La disciplina, hermanos, es un asunto que se habla en la iglesia, y obviamente muchas iglesias no les gusta hablar de esto, porque suena duro. En este mismo rato yo no me siento tan cómodo hablando de esta cosa. Quisiera hablar de otro tema, pero eso es lo que la palabra del Señor está aquí enfrente a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Por eso hemos dicho, hermanos, que una iglesia que vive la Biblia se toma en serio la obediencia al Señor. Hermanos, tomémonos en serio la obediencia de la palabra de Dios. Tomémonos en serio. Pero también una iglesia que vive la Biblia corrige con amor y de manera sincera. Porque la palabra del Señor nos está guiando no solamente a reprender o no solamente a corregir, no solamente a señalar, sino a hacerlo con amor y de manera sincera. No como una oportunidad para vengarme de ese hermano.
No como una oportunidad para desquitarme de todas las que me ha hecho. Porque cuando a veces encontramos una ocasión para quizá llamar la atención, lo que empezamos a hacer, hermanos, es a veces desquitarnos, quizá de un resentimiento que tengo guardado en mi corazón, o quizá de un rencor. Entonces deja nomás que en una de estas te equivoques y va a ver cómo te cae el peso de la ley. Y le damos durísimo. No, eso no es lo que nos dice la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 15 de 2 Tesalonicenses 3. Dice, mas no lo tengáis por enemigo. Esa persona a quien nosotros estamos corrigiendo en caso de que sea necesario, no es nuestra enemiga, no es mi enemigo. Dice, amonéstenle como a un hermano, con preocupación, con cuidado. Como cuando uno le llama la atención a un hermano porque está preocupado y uno le dice, oye, Juanito, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Uno le habla fuerte, pero uno le habla con desesperación y pasión. ¿Por qué? Porque lo ama. No porque es una oportunidad para desquitarme con él. Así que, hermanos, ponemos límites en las acciones erradas de nuestros hermanos. Y así como hacemos estas cosas, también debemos poner límites a la disciplina, porque la corrección nunca debe destruir el respeto, nunca debe destruir el cariño, el amor y la restauración a los hermanos. La corrección, la disciplina, no puede destruir el amor entre mis hermanos. O no puede destruir el amor que yo siento o tengo hacia mis hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 1, mire lo que nos dice el apóstol Pablo. El pastor bravo, le vamos a decir al apóstol Pablo, pero ahora mire lo que dice el pastor bravo. Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, en alguna falta, en alguna equivocación, vosotros que sois, ¿qué dice? Espirituales, restauradle con espíritu de tranquilo, anda despacio, anda suave, con una voz no alterada, no gritando. No, ¿cómo se dice eso? Frunciendo el ceño, le dicen. No con las cejas así todas hacia abajo. No, vosotros que sois espirituales. Miren lo que nos guía a hacer la espiritualidad. Un hombre espiritual, una mujer espiritual es capaz de guiar a otros hacia la corrección y hacia la restauración con mansedumbre. No hace falta. Debemos demostrar que somos también cristianos genuinos en el momento de la corrección. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas en algún momento tentado y también caigas en alguna falta. Como dice un dicho popular, trata a otros como te gustaría que te traten a ti. ¿Cómo te gustaría ser disciplinado, corregido, con amor, con cariño, con sabiduría, ¿no? Con sabiduría. Algo interesante que nos dice este pasaje, hermanos, es que la corrección con amor, cuando nosotros corregimos con amor y lo hacemos de manera sincera, esto va a usar Dios para glorificarse y traer una restauración efectiva en el corazón de quien está cometiendo alguna falta. Dios se va a glorificar cuando
hacemos esto. Cuando corregimos o reprendemos o amonestamos con amor y de manera sincera, porque nos preocupa, porque no quiero que se pierda, porque no quiero que sufra, porque el pecado trae sufrimiento. Así como nosotros corregimos a nuestros hijos y lo hacemos porque tenemos el compromiso de que ellos sean buenos muchachos, sean buenos estudiantes, sean buenos ciudadanos. Asimismo también, hermanos, la corrección con amor y sincera trae restauración. Con respecto a esto, alguien dice: la forma como disciplinamos distingue a una iglesia madura de una iglesia meramente religiosa. La forma como nosotros disciplinamos o corregimos distingue a una iglesia madura de una iglesia meramente religiosa. Hay iglesias, hermanos, donde la disciplina se la hace sin ningún límite, no se considera lo que enseñan las escrituras para disciplinar. Y a veces empezamos a disciplinar y no nos importa la persona, y si se va, se va. No. Es verdad que muchas veces hay personas que no soportan la más mínima palabra de corrección, eso sí pasa. Uno le corrige a una persona y por más amable, por más con mansedumbre que nos acercamos, la persona igual se resiente y se va. Eso ha pasado. Pero hermanos, nosotros debemos distinguirnos de una iglesia madura y no ser una iglesia meramente religiosa. Ni los que disciplinan deben actuar con enojo o desprecio, ni quienes son disciplinados deben aceptar una conducta o una disciplina que no sea guiada por la palabra de Dios. Es decir, hermanos, nadie tiene el derecho de venir a tratar mal a otro. Nadie tiene el derecho de gritarle a nadie. Nadie tiene el derecho de descalificarla con las palabras. Y si alguien lo hace, nosotros no podemos aceptar esa disciplina, porque no lo está haciendo bien. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que practicamos aquí en la iglesia debe tener un sustento teórico y práctico en las Escrituras. Debe estar escrito aquí en la Escritura y debe haber sido practicado en la Escritura. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, aquí en la iglesia debe tener un sustento bien consistente, hecho bajo una buena interpretación. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, como si el Señor haría eso que voy a hacer. Sea de palabra o de hecho, debo pensar si el Señor lo hiciera también en mi lugar. Preguntarme, ¿haría Dios esto, lo que voy a hacer? ¿Lo haría en mi lugar? Si Él estuviera en esta situación, ¿lo haría así? Dice aquí, en el nombre del Señor, en representación del Señor, como si fuera el mismo Señor el que lo hiciera. Hemos dicho, hermanos, que la iglesia que obedece la palabra de Dios puede ejercer disciplina con firmeza, pero con amor. Debemos ejercer disciplina en la iglesia. Y esta disciplina no solamente hemos dicho que viene del pastor. No me miren a mí, el pastor es el que tiene que disciplinar. No, somos los miembros de este cuerpo.
los que debemos estar comprometidos con la santidad, con el cuidado, con el crecimiento. Habrán personas que son más aptas para llamarle la atención a ciertas personas. Quizá aquí haya un hermano y una hermana. Entonces el hermano es el más apto para llamarle la atención a su hermana. Quizá aquí haya un padre y un hijo. Probablemente el más apto para llamarle la atención a ese hijo es el padre. Quizá el pastor puede ayudar diciéndole al padre alguna situación, alguna circunstancia. Debemos tener sabiduría, hermanos, debemos ver la manera. Esto no se trata de decir, yo aquí ejerzo autoridad y hago lo que yo quiero y así lo voy a hacer. No importa lo que piensen, no importa si se van. Hay mucha gente que dice, no importa la cantidad, importa la calidad. Y sí es verdad hasta cierto punto, pero cuando yo no considero el amor y no considero mi sinceridad hacia esos hermanos, estamos obrando en la carne. Estamos obrando religiosamente. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Y eso se debe demostrar también en el momento que se disciplina. ¿Hay que disciplinar? Sí. Hay iglesias que disciplinan de una forma, otras iglesias disciplinan de otra manera. Hay unas que exageran con la disciplina, lo disciplinan al hermano por un año. Le dice, hermano, usted ya no va aquí a ejercer ninguna cosa por un año, así que quédese sentado. Debemos tener criterio, hermanos, para disciplinar. Creo que si dejamos que la base del amor al Señor primero y la base del amor a nuestros hermanos nos guíen en las disciplinas, va a ser de bendición para esa persona. Y si aún así esa persona no quiere escuchar y se cierra, al menos nosotros hicimos lo que era correcto. La segunda enseñanza que nos arroja este pasaje es que una iglesia que vive bajo la autoridad de la palabra disfruta la paz del Señor. Finalmente, el propósito de la disciplina y el propósito de hacer prevalecer lo que dice la palabra de Dios es que vivamos ¿cómo? En paz y no en caos. Porque cuando no hay disciplina, cuando no hay reprensión, cuando no hay llamado de atención, esto se vuelve un caos, hermanos. Y la iglesia no vive en paz, los matrimonios no viven en paz. Nadie puede vivir en paz sin prestar atención a lo que dice la autoridad de la palabra. Una iglesia que vive la Biblia experimenta la paz del Señor. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Empieza a vivir la Biblia. No la creas solamente porque yo sé que tú la crees. Yo sé que tú aceptas todo lo que está ahí, pero cuando empezamos a vivir lo que dice la palabra del Señor, el Señor nos promete paz. Mire lo que dice el versículo 16. Y el apóstol Pablo va terminando y les dice, y el mismo Señor de paz. Y mire cómo comienza, dice, y. Y ese y significa de que si nosotros hacemos lo que está escrito acá, anteriormente, ese será el resultado. Y si ustedes reprenden, si ustedes corrigen y si lo hacen con amor, ¿qué pasará? El Dios de paz o el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, de todas formas, de todas las maneras. El Señor sea con todos vosotros, hermanos. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos promete su presencia en la iglesia. Lo más triste que puede pasar en una iglesia, hermanos, es que la presencia del Señor se vaya de ese lugar. Es lo más triste que puede suceder en la vida de una iglesia. Y no me refiero a la presencia omnipresente del Señor. No me refiero a eso, porque el Señor siempre estará en todo lugar.
Me refiero al respaldo espiritual que viene como consecuencia de obedecer al Señor. Porque donde no hay ese respaldo espiritual de obedecer al Señor y su palabra, hermanos, empezamos a vivir en una carnalidad destructiva. Mis amados hermanos, el Señor promete paz para una iglesia que antepone sus elecciones por las de Dios. Hay muchas cosas que nosotros, hermanos, quizás nos pueden gustar, estamos acostumbrados, pero cuando el Señor nos dice algo, debemos dejar que estas cosas sean sobrepuestas sobre nuestras preferencias. ¿Cuáles son las preferencias que tenemos? Que no nos dejan avanzar en nuestra relación con el Señor. El Señor no solamente dará paz dentro de las relaciones de la iglesia. Qué bonito es ver una iglesia que entre sus grupos, entre los cultos, entre los hermanos, haya una buena comunión, haya paz. Pero no solamente el Señor nos dará paz, sino que también, hermanos, el Señor nos promete su bendición, nos promete crecimiento. Comienza con crecimiento espiritual, y si hay crecimiento espiritual, puede haber crecimiento físico también. Nos damos cuenta que el grupo de jóvenes se maneja obedeciendo a la palabra del Señor en orden, buscando la santidad, y el grupo de jóvenes empieza a ir creciendo. Las profesoras, los profesores de escuela dominical empiezan a enseñar la palabra con amor, con gozo, no por obligación, no con tristeza. Y el grupo de la escuela dominical va creciendo. La sociedad de damas empieza a corregir cosas que no están bien, empieza a llamar la atención cuando se debe llamar la atención con amor y sinceridad. Empezamos a ser un poco más generosos, empezamos a tener mayor cuidado de los necesitados. La sociedad de damas va mejorando, va creciendo. Y así sucesivamente la iglesia, hermanos, empieza a tener un crecimiento que viene de parte del Señor. Por eso hemos dicho que una iglesia que vive la Biblia experimenta la paz del Señor. Miren lo que dice Isaías, capítulo 48, versículo 18. Isaías 48, versículo 18. Mire lo que dice el Señor. Isaías 48, verso 18 dice: oh, si hubieras atendido ¿a qué? A mis mandamientos. Si hubieras puesto atención a lo que yo te dije en mi palabra, dice. Fuera entonces, ¿qué cosa? Tu paz como un río. ¿Se dan cuenta de dónde viene la paz del Señor? Hermanos, cuando no hay paz en el corazón, cuando no hay paz en el hogar, cuando no hay paz en algún contexto de nuestra vida, algo debe ser corregido y probablemente, hermanos, estamos dejando algo de la palabra de Dios sin aplicarlo. Y aquí el Señor les recrimina y le dicen: ¿saben por qué están pasando eso? Porque no pusieron atención a mi palabra. No pusieron atención a mi palabra. Siempre hay nuevas oportunidades en el Señor, siempre hay restauración en el Señor. El corazón se sana cada vez que se acerca a la palabra del Señor. Pero si no hay, hermanos, esa predisposición, siempre viviremos con zozobra, sin paz.
Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, si hubieras sido obediente a mis mandamientos, dice el Señor. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios para tu vida que no los estás aplicando o no los estamos poniendo en práctica? ¿Qué mandamientos sabemos, hermanos? Las esposas no están poniendo en práctica. Los esposos, ¿qué mandamientos del Señor no estamos poniendo en práctica? Los hijos, ¿qué mandamiento del Señor no estamos poniendo en práctica? ¿Cuántas veces tu madre te está guiando a que busques la palabra del Señor, te arrepientas de tu pecado? Nuestros padres, ¿cuántas veces, hermanos? Si hubiera sido así, promete el Señor, fuera entonces tu paz como un río. El salmista, en el Salmo 119, verso 165, mire lo que dice. Salmo 119, 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Miren, no hay tropiezo. No hay alguna cosa que está ahí molestando en el corazón y nos está cansando y nos está por ahí desgastando y nos está frustrando y empieza uno a sentirse cada vez mal. No. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y cuando hablamos de la paz, hermanos, no debemos entender la paz como esa ausencia total de situaciones por resolver. Yo puedo pasar por pruebas, puedo pasar por dificultades, puede ser que haya un poquito de escasez, puede ser que algo no esté funcionando bien, pero si estoy confiando en el Señor y en su palabra, la paz de Dios sobrepasa todas estas cosas. No es la ausencia total de situaciones por resolver, algún desacuerdo o incluso algún conflicto temporal. Estas cosas van a venir, pueden pasar. A veces podemos enojarnos, a veces algo quizás no funcionó bien en el día, pero la presencia del Señor en medio de una iglesia que, aunque es imperfecta, camina en independencia, camina conforme a su voluntad. Hermanos, va a crecer a pesar de y en medio de todas estas cosas. Porque en el mundo tendremos aflicciones. Lo que no debe suceder es que las aflicciones vengan por causa de nuestra indiferencia a lo que dice el Señor, indiferencia a lo que dice su palabra. El Señor nos promete su presencia todos los días. Mateo 28, versículo 20, miren lo que dice. Mateo 28, 20. ¿Cuál es la razón o cuál es el requisito por el cual el Señor está con nosotros? Miren lo que dice aquí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que ha mandado el Señor? Todo el Evangelio de Mateo, todo el Evangelio de Marcos, todo el Evangelio de Lucas, todo el Evangelio de Juan. Finalmente, después de que estos evangelistas terminan de escribir, nos dejan estas palabras del Señor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si yo quiero saber qué me hace falta, al final uno dice, sí, pero yo no sé qué me hace falta, yo creo que cumplo todo. Yo creo que hago todo bien. Para poder saber qué es lo que nos hace falta, debemos estudiar la Biblia.
Debemos ir capítulo a capítulo, versículo a versículo, para no saltarnos nada que el Espíritu Santo me quiere decir. Cuando yo me empiezo a saltar, entonces ahí empieza la cosa. Este pasaje está un poquito duro, mejor predico de otra cosa. O mejor leo otra cosa, porque esta partecita me la voy a saltar mejor. Mis amados hermanos, es mirando la palabra del Señor que mis ojos empezarán a abrirse, que mis ojos empezarán a ver lo que me hace falta. Es normal que si yo no leo la Biblia, que si no la estudio, yo no vea gravedades en mi corazón. Creo que ando bien delante del Señor. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia, uno empieza a ver todo lo que nos hace falta. Todo lo que nos hace falta. Por eso, queremos decir que una iglesia que vive la Biblia reconoce la autoridad de la palabra del Señor. Y uno tiene que acercarse a esa palabra, porque esa palabra es autoritativa en mi vida. Mire lo que dice el versículo 17 de nuestro texto principal, 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 17. Dice así: la salutación es de mi propia mano, dice aquí el apóstol Pablo, dice de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Lo que Pablo finalmente les está diciendo a la iglesia es que genuinamente, sinceramente, él garantiza que todo lo que contiene esta carta está inspirado en la autoridad que ha recibido del Señor. Todo lo que, hermanos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y todo lo que los escritores bíblicos nos han dejado, contiene la autoridad que Dios les dio a estos hombres para dejarnos esta bendición, este mensaje. No se trataba de simplemente un asunto personal de él con los lectores de la carta, opiniones personales. No, su compromiso era con la misma palabra de Dios. Por eso nosotros decimos, hermanos, que nuestra Biblia es palabra de Dios para nosotros. No hay un solo libro que no sea palabra de Dios para mi vida. Mucha gente a lo largo de la historia ha menospreciado ciertos libros y dice: nosotros nos vamos a quedar solamente con el Evangelio de Mateo, con la carta a los Romanos y con la carta a los Hebreos. El resto no es palabra de Dios. Otros decían: solamente vamos a estudiar los Evangelios, solamente nos quedamos con los Evangelios, no queremos doctrina. Otros decían: nos quedamos con todo el Nuevo Testamento menos con el Apocalipsis. Y así, a lo largo de la historia, hermanos, mucha gente ha despreciado ciertas cartas, ciertos libros, pero nosotros vemos, hermanos, que en cada una de estas cartas y de estos libros el Señor nos habla y nos muestra cuánto nos hace falta de Dios. Y eso fue lo que les dijo en su primera carta. Él termina esta carta diciéndoles: esta salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Las personas que conocían cómo escribía el apóstol Pablo sabían cómo él lo hacía y podían confiar que esa carta había sido escrita por él. Pero en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, él les felicita. Y mire lo que les dice. Primero a los tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis ¿de quién? De nosotros. Pablo está asegurando que lo que ellos habían predicado, ¿qué era? La palabra de Dios.
Pablo mismo dice, ustedes lo que oyeron no fueron nuestras opiniones, no fueron nuestros prejuicios contra ustedes, no. Lo que ustedes oyeron de nosotros era la misma palabra de Dios y la recibieron no como palabra de ¿quién? Del apóstol Pablo, de un hombre cualquiera, sino según es en verdad. Se los digo con todo mi corazón y con toda sinceridad, según es en verdad. Se los aseguro, se los prometo, esto no sale de mi corazón, esto sale de lo que el Señor nos ha encargado que ustedes hagan, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. A menudo escucho pastores o hermanos que dicen, debemos estudiar más los evangelios porque los evangelios es la misma enseñanza del Señor Jesucristo. Son más importantes que las cartas apostólicas. Y nosotros aquí, ¿qué estamos viendo? Que las cartas no tienen menos valor. Son la misma palabra de Dios, dicha por los apóstoles. Mis amados hermanos, han pasado casi 2000 años desde que fue escrita esta segunda carta a los tesalonicenses. Y ha sido eficaz para guiar a la iglesia a una vida ordenada. Gracias a Dios por esta carta. Y la primera que ya también estudiamos, que nos ha ayudado a poder guiar a la iglesia a una vida ordenada, a una vida de santidad, a una vida llena de amor. Ninguno de nosotros, hermanos, ha dejado de recibir estas instrucciones para que podamos seguir creciendo. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es útil, hermanos, para poder hacer estas cosas, para enseñar, disciplinar, corregir, ayudar y mostrar santidad en la iglesia. Así que la pregunta de este pastor rumano, Richard Wurmbrand, sigue vigente. ¿Somos una iglesia que cree la Biblia o somos una iglesia que vive la Biblia? ¿Qué quiere ser la iglesia Antioquía? ¿Una iglesia que cree la Biblia o una iglesia que vive la Biblia? Amén. Que seamos una iglesia, hermanos, que vivamos la Biblia. ¿Cómo puedes vivir mejor tu Biblia? Abriéndola. Ignora tu Biblia, deja tu Biblia, no le pares bola a tu Biblia, no sabrás nunca lo que Dios te quiso hablar. Abre tu Biblia y verás lo que Dios quiere cambiar en ti. De cierto, hay muchas cosas que Dios quiere cambiar. Examinémonos, hermanos. Ese es el llamado. Permitamos que la palabra del Señor gobierne nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestras decisiones. Que no solamente seamos oyentes de la palabra, sino hacedores de su palabra para su gloria y para su honra. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu palabra siempre, Señor, nos hace ver aquellas cosas que necesita la iglesia, Señor. Este pasaje, Señor, lo necesitaba la iglesia Antioquía. Señor, ningún pasaje, oh Dios, estará de más para nuestros oídos.
Siempre, en cada pasaje, en cada carta, en cada evangelio, en cada libro del Antiguo, del Nuevo Testamento, tendrás una palabra que nos exhorte y a veces también que nos reprenda, que nos amoneste. Y qué lindo, Señor, es que una iglesia pueda ser reprendida no por la palabra o no por la opinión de uno de nosotros, sino por tu misma palabra. Que nos llame la atención, que nos dé látigo, que nos reprenda, que nos humille, que haga lo que sea, porque es tu palabra. Bendito Dios, yo te ruego, Señor, que nos ayudes y nos desafíes, Señor, a ir a tu palabra para darnos cuenta, Señor, en qué cosas debemos mejorar. Estamos terminando el año 2025, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú nos guíes a una vida más comprometida contigo. Una vida más obediente a tus estatutos, a tus mandamientos. Una vida más activa, Señor, en tu obra. Así como estos hombres dieron toda su vida por predicar el Evangelio. Señor, estaban detrás de todas estas cosas, Señor, para que la iglesia crezca, para que la iglesia no se estanque. Ayúdanos, oh Dios, a cada uno poner un granito de arena, Señor, en tu obra. Ayúdanos, Señor, a participar, Señor bendito, en todo lo que tú nos permites, Señor, por medio de los talentos y los dones que nos has dado, que son para servirte, Señor, que son para que tu obra siga adelante, que los maestros enseñen más, que los que presidan mejor, que los que exhortan levanten a los caídos, que los que amonestan lo hagan con toda firmeza, pero con amor y mansedumbre. Cada uno que ha recibido un don, Señor, de ti, de tu Espíritu Santo, un talento, Señor, podamos poner un grano de arena, Señor, en tu obra. No dejes que nuestros talentos y nuestros dones queden dormidos, Señor, sino más bien ayúdanos y disciplínanos, repréndenos y corrígenos, Señor. Y si en algún momento nos toca hacerlo con alguna persona, Señor, no permitas que lo hagamos, Señor, religiosamente, carnalmente, de una manera inadecuada. Siempre con amor y siempre con cuidado, como si en verdad nosotros amamos a ese hermano o a esa hermana. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.